Muy bien, ante todo, buenos días. Vamos a empezar con Romanos capítulo 13. Vamos a continuar con Romanos capítulo 13. Para esto vamos a entregar esta lectura que vamos a hacer a nuestro Señor, a nuestro Dios. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias porque podemos hacer, leer la Biblia, Señor, libremente, Padre mío. Gracias por todas estas bendiciones que nos da, Señor, de poder conocerte. Te agradecemos, Padre amado, por la oportunidad de poder tener todas estas cosas a la mano, Señor. De repente antes las personas no tenían todo lo que tenemos ahora para poder aprender de ti, Señor. Te pido que bendigas esta lectura, Señor, que toques nuestro corazón, Padre mío, y que cada cosa que tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, nosotros podamos ponerla en práctica, Señor. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Romanos 13 y aquí Pablo, eh, con Pablo hemos terminado de ver cómo es que es un cristiano verdadero, ¿no? Hasta acá. Y, y en ese sentido, él va a comenzar eh, este capítulo que es muy importante porque aquí nos va a hablar un poco de cómo nosotros tenemos que ser frente, como cristianos, sí, pero frente a la sociedad, frente al gobierno, frente a nuestras autoridades. Y entonces vamos a verlo aquí. Dice, Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, qué increíble, ¿no? O sea, que las autoridades son establecidas por Dios, los gobiernos de todo el mundo son establecidos por Dios, dados por Dios. Es Él quien pone y quita a los reyes, dice la Biblia, ¿no? Y así parecieran autoridades malas, malvadas, ¿no? Como en este tiempo en el que vivía Pablo, porque ustedes hemos visto en la introducción a Romanos cómo eran estas personas que gobernaban, ¿no? Y que los romanos sometían en este tiempo sin piedad, ¿no? Y con muchos abusos a los pueblos que iban conquistando. Pero tampoco hay que olvidar que ellos también dieron las leyes, ¿no? El derecho romano, por ejemplo, para hacer respetar lo que a su entender es bueno, ¿no? Sobre todo esta parte de defender al individuo y a la propiedad, que es lo que es para lo que ha sido creado un gobierno, el gobierno, ¿no? Entonces, versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow, ¿no? Es algo increíble que, que podemos, que esta protección que nos debe dar el gobierno al individuo, a su propiedad, podemos decir que los gobiernos, de cierta manera, tienen un orden, ponen orden y refrenan el mal, ¿no? Porque ese es su trabajo. Y acá dice, y acá dice, por Dios, que nosotros no debemos oponernos a esa autoridad porque estaríamos oponiéndonos a Dios, ¿no? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿sí? Entonces, sabemos que a veces el gobierno no puede ser perfecto en este mundo caído, ¿no? No puede ser porque em, Dios los ha colocado y ellos están ahí, pero también es cierto que
en este mundo caído, en el que nosotros vivimos, hay corrupción, ¿no? Y, y los gobiernos, muchas veces, ahora lo vemos, van haciendo lo contrario para lo que han sido llamados. Y seguramente ellos tendrán que entregar cuentas al final de lo que hicieron, ¿no? Estos gobernantes, estos jefes a los que se les ha dado una mayor responsabilidad, ¿no? Y ellos no, y ellos en algún momento van a ser juzgados por este Dios todopoderoso, ¿no? Por eso dice, serán condenación para sí mismos, ¿no? Acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué condenación? La que Dios va a determinar justamente cuando ellos sean juzgados, ¿no? Y dice, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, prácticamente los gobiernos, los magistrados, la ley debe estar hecha para poner orden, para refrenar el mal, ¿sí? Porque eso es a lo que eh, Pablo se refiere aquí, ¿no? Entonces, es importante en este sentido que él habla sobre las autoridades y cuáles son las autoridades que se han instituido sobre la tierra, que Dios ha instituido sobre la tierra en la Biblia. Las autoridades son el gobierno sobre los ciudadanos, sobre todos nosotros, la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre los hijos y los jefes sobre los empleados. Y es así, y nosotros debemos someternos a ellos, porque dice sométase. Y esta palabra en griego significa obediencia absoluta, como de un soldado a su superior. O sea, es una obediencia en la que no puedes eh, estar en contra, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, pero ¿y qué tal si es que, no sé, hay algo que vaya en contra de Dios? Ahí, ahí viene esta parte en la Biblia eh, en la que hay excepciones a esto, y es la única excepción, la única forma en que nosotros no nos sometemos, o sea, no hacemos esto, algún edicto, alguna ley del gobierno, es si esto que dice el gobierno que hagamos está en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y, y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Éxodo, si quieren pueden buscar después esta referencia. Bueno, lo de Éxodo vamos a verlo en un ratito. Primero quería yo agarrar el ejemplo de Daniel, ¿sí? Nosotros sabemos que conocemos al profeta Daniel, su vida, un hombre piadoso, fiel a Dios, que desde muy jovencito em, él oraba a Dios, él siempre estuvo con Dios. Y es uno de los personajes, creo que es uno de mis personajes favoritos en la Biblia porque Daniel sí vivió en esta cultura de, de Babilonia, ¿no? Porque fueron conquistados los judíos por los babilonios. Este rey Nabucodonosor en el eh, eh, que conoció a Daniel cuando era muy jovencito y sacaron a los judíos de esta tierra, ¿no? De su tierra. Y en este, en este exilio que se da hacia la tierra de Babilonia, Daniel es un personaje realmente increíble porque siempre respetó las leyes del gobierno, siempre respetó la palabra de Dios y por eso, y por ser una persona tan íntegra, es que llegó a altos cargos en el gobierno de Nabucodonosor. Y cuando ese gobierno de Nabucodonosor, o sea, del imperio babilónico, cayó y fue conquistado
Ciro el Grande o Darío, ¿no? Eh, que es la misma persona, aparentemente como, porque Darío es como un título que se le da a Ciro el Grande, conquista a los babilonios y también Daniel, ¿no? Que era parte de esta gente del gobierno, él también en este gobierno de Ciro fue ensalzado, fue, eh, cómo se diría? Él fue visto como una persona correcta, recta, siempre haciendo lo bueno, ¿sí? Entonces, yo quiero que vayamos a esta historia de Daniel, cuando ya estaba con el rey Darío. Daniel 6, vamos a buscarlo. Daniel 6, versículo 3, versículo 3. Dice, del 3 al 5 vamos a leer primero. Pero mismo, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, imagínense, él, este Darío, era un rey extranjero y lo vio tan correcto a este señor Daniel, porque ya era un caballero, que incluso pensó en ponerlo para que dirigiera todo el reino, ¿sí? Y seguramente era muy respetable. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué increíble, ¿no? Qué, qué ejemplo de Daniel poder en estas circunstancias de guerra mantenerse íntegro, ¿no? Y bueno, estas personas hicieron una, una confabulación contra Daniel y vamos al versículo 10. Ay, no, perdón. Vamos al versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Entonces, entre los medios y los persas no podía revocar una ley el rey si ya estaba firmada, ¿sí? De la cual no puede ser abrogada. Entonces firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Y acá viene la parte, ¿qué hizo Daniel? Él no fue y hizo una revolución con no, no fue y protestó, que cómo es posible, no, no, ni siquiera fue a hablar con Darío. Él que hizo tuvo que oponerse a esto, pero ¿cómo? Dijo, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, como quien está haciendo algo que no es malo, ¿no? A la luz de todo el mundo, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, que dice, como lo solía hacer antes. Entonces, él hacía eso siempre y estas personas lo sabían y quisieron ponerle esa trampa a Daniel, ¿sí? Entonces estos hombres fueron, le dijeron al rey que él estaba haciendo eso y cuando el rey oyó el asunto, vamos a ir al versículo 14,
le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. O sea, dijo, no puede ser, y quería librarlo porque había agarrado alta estima al rey. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces estaba sin, sin opción el rey. Entonces mandó a llamar a Daniel, dice, ¿no? Y le dijo, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, ¿sí? Y al día siguiente, bueno, pues ya para hacer más corta la historia, al día siguiente, Darío baja y descubre que Daniel está íntegro, ¿sí? Y él le dice que un ángel del Señor ha venido, ha cerrado la boca de los leones. Y, y esto que él hizo con total valentía, ¿sí? Hizo que el rey Darío dijera esto, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa, ¿no? Qué increíble, ¿no? Cómo es que eh, este acto obviamente, no cumplir la ley, pero sumisamente y sin ninguna rebelión, vamos a decirlo así, sin ningún acto eh, que, que, que llame a hacer una revuelta o algo de esto, es que es que al final sale a la luz la verdad, ¿no? Dice, am, y eso es un ejemplo clarísimo en el que Daniel fue salvado porque él era un hombre justo. Otro ejemplo está en Éxodo capítulo 1, eso si pueden, lo pueden buscar ya después, 1:17. Eh, Vamos a ver, Éxodo 1:17. Estoy dando algunos ejemplos porque esto tiene que estar claro en el sentido de que es el gobierno quien dicta la ley y nosotros no podemos estar en contra de eso a no ser que este edicto vaya contra la palabra de Dios, ¿sí? Pero si no conocemos la palabra de Dios, entonces nos pueden engañar, incluso el gobierno. Vamos a ir, Éxodo 1, versículo 17, dice, versículo 16, dice, el faraón había dado un edicto a las parteras de ese tiempo. Egipto estaba creciendo y el faraón se había dado cuenta que los hebreos que estaban ahí en Egipto tenían muchos más hijos, ¿no? Y entonces se estaba llenando de hebreos Egipto. Entonces llamó a las parteras y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto
hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? En los mandamientos dados por Dios está explícitamente. Primero, esto de Daniel, que no vas a adorar a otros dioses, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y no te postrarás delante de ningún otro Dios, ¿sí? Y él, obviamente, ten- o sea, tenía que cumplir el mandamiento que le estaba dando Dios. En este caso, Dios dice explícitamente en los mandamientos que no matarás. Y ellas recibieron la orden de matar a estos bebés hebreos, ¿no? Y ellas dijeron que no, porque ellas temían a Dios y sabían que que eso estaba mal, ¿sí? Porque, claro, hasta ese momento, ¿sí? Y ellas sabían que eso estaba mal. Y, eh, y bueno, podemos así dar muchísimos ejemplos en la Biblia donde se ven esto, con los amigos de Daniel, por ejemplo, cuando ellos fueron también, incluso cuando Juan el Bautista, ¿no? Sale a predicar y el rey Herodes estaba haciendo, había tomado la mujer de su hermano, ¿no? Y entonces, de su hermano se llamaba Herodías, y ellos vivían juntos y Juan el Bautista tuvo que decir que eso estaba mal, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde sí nos oponemos a cosas que, que están en contra de la palabra de Dios, pero de una forma pacífica, ¿sí? Señalando eso de una forma pacífica. Incluso eh, em, eh, podemos ver, ¿no? Cómo hay gobiernos en este momento que hacen las cosas en contra de muchas de los estatutos que dice la Biblia, ¿no? De incluso de los mandamientos, ¿no? Hay gobiernos, por ejemplo, ahora que pueden hasta multar o retirar el permiso que tiene, por ejemplo, el personal de salud si éste se niega a hacer un aborto por cuestiones morales. Es increíble que los gobiernos que fueron creados para proteger y de alguna forma detener el mal ahora estén haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y no solamente eso, sino que te pueden multar por no hacer ese tipo de procedimiento o por negarte a hacerlo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer en tu conciencia? Ni modo, no lo haces. ¿Qué podrías, qué podrías hacer, ¿no? Y eso, el punto acá es que nosotros nos rebelamos solo pacíficamente, ¿sí? Hacemos lo lo que nuestro conocimiento de la palabra de Dios no nos deja hacer, ¿sí? Y dice, mm, y miren, Pablo acá, con su coherente razonamiento siempre, hace la pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿sí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque obviamente el gobierno está hecho para hacer lo bueno, ¿no? Y así como Daniel tuvo alabanza, imagínense, de dos reyes distintos, poniéndolo a él delante de repente otras personas que eran conciudadanos por su rectitud, ¿no? Y dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien, ¿sí? Un gobierno que realmente es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué quiere decir? Que Dios le ha dado autoridad a ese gobierno para que si alguien está haciendo algo incorrecto, el gobierno pueda incluso quitarle la vida, ¿sí? O sea, aquí claramente es que Dios le da potestad a ese gobierno de que si esa persona es, su castigo es la muerte, puede hacerlo, ¿sí? Sin ningún, ¿cómo diríamos? Sin cometer ellos un crimen, ¿sí? Es la pena de muerte. Y dice, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos hacer siempre lo bueno y ser ejemplos, ser ejemplares, ciudadanos ejemplares. Como cristianos debemos ser ciudadanos ejemplares, no hacer lo malo. ¿Sí? Si no quieres temer al gobierno, no hagas lo malo. Ahora, si es un gobierno malvado, ellos tendrán su castigo, ¿sí? Tendrán condenación para sí mismos. Si es que llegan a hacernos, a agredirnos, porque nosotros estemos haciendo algo bueno y ellos en sus razonamientos vanos y en su corrupción han llegado a pretender que nosotros somos los malvados, eso es una cosa que solamente Dios va a determinar al final en la condenación que les va a dar a ellos mismos, ¿no? Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, ¿sí? Sino también por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos sujetos a esas leyes, no solamente porque nos van a castigar, ¿no? Ese castigo es según quién, según la ley de los hombres, ¿no? Según la ley del gobierno, sino por la conciencia. ¿Y cuál es esa conciencia? Es la ley de Dios que está en nuestros corazones. Lo vimos en Romanos 2, ¿se acuerdan? Está escrita en nuestros corazones, sabemos en nuestra conciencia que, por ejemplo, matar a alguien es malo. Y eso, ¿no? O sea, como lo de las parteras, ¿no? Ellas sabían que eso era malo y no lo podían hacer, su conciencia no se los permitió hacer, ¿sí? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ¿por qué pagamos tributos? Para que el gobierno haga su trabajo, para que el gobierno haga su trabajo. Supuestamente, este gobierno que está encaminado a proteger al individuo, a proteger la propiedad, ¿sí? A este gobierno que tiene que oponerse al mal, ¿sí? Que es el gobierno realmente que ha sido instituido por Dios, ¿no? Y para esto fueron hechos, ¿sí? Entonces dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿no? ¿Y por qué dice acá al que respeto, al que honra? Porque todos debemos pagar nuestros impuestos, nuestros tributos, tener respeto y honra por las autoridades en general,
¿sí? Y también por los jefes, si nosotros tenemos algún, a nuestros jefes, ¿no? Alguien que está sobre nosotros. Ese es un respeto y honra que debemos tener. Así te caiga mal tu jefe, igual, así te caiga bien, igual, ¿no? Y a tus padres, ¿no? Respeto y honra, porque esas son las cuatro, como ya vimos, autoridades que Dios ha dejado aquí en la tierra: el gobierno, la iglesia, los padres y los jefes, ¿no? Con los empleados. Y todas estas personas que tienen más responsabilidad también van a acarrear condenación para sí mismos si es que no hacen lo que son llamados a hacer por Dios, ¿no? Que es detener el mal, ¿sí? Dice, no debáis a nadie nada. Y en este caso también no solamente habla de dinero, ¿no? Esta honra, este respeto, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ¿no? Todo por amor al prójimo, porque así se cumple la ley. Por eso Cristo también la resumió, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque en eso estaba las relaciones humanas. Las relaciones humanas pueden condensarse en ese amor al prójimo. Todo lo que nos pide Dios que hagamos con Él es amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, a Dios. Pero nuestras relaciones humanas interpersonales es amarás a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo. Están condensadas en esto, ¿sí? Y claro, lo dijo Jesucristo, pero ya en Levítico, si quieren lo pueden ver después, en Levítico 19, 18 abarca todas las leyes de Dios, las relaciones humanas, ¿no? Am, y bueno, dice, el amor, versículo 10 no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es obvio, porque todas las leyes se deben deben ser hechas para detener la maldad, para no agredir al otro, ¿sí? Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces eso es algo que nosotros incluso tenemos por encima de esa ley. Y si queremos cumplir la ley de Dios, vamos a cumplir la otra ley, ¿sí? Y dice, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Y a qué se refiere con esto, no? Se refiere a que antes no sabía, los judíos no sabían bien cómo sería la salvación, ¿no? Porque estaban, como dice acá, ¿no? Aletargados, ¿no? Como levantados de un sueño, ¿no? Estaban como aletargados. Pero ahora que Cristo vino y resucitó, ellos ya saben cómo es la salvación, cómo nos vamos a salvar. Y esto es de alguna forma una figura, ¿no? Que utiliza Pablo para decir, la noche está avanzada, ¿no? La hora está
la, la, la hora está avanzada, quiere decir que el tiempo se acerca, ¿no? Se acerca el día en que va a venir Cristo nuevamente, ¿no? Y exhorta a Pablo a los creyentes a que desechen sus pecados, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de pecados es lo que él eh, sugiere en este libro. Dice, andemos como de día, ¿no? Porque ya no estamos en tinieblas, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis quiere decir que no planifiques, no planifiques algo para tus deseos de tu carne que sabes que está mal, no planifiques para eso. No, no es bueno hacerlo porque en algún momento vas a tener el pecado enfrente, ¿sí? Y de repente no te vas a poder resistir. No planifiques eso, es lo que nos está diciendo. Entonces, yo creo que hasta ahí hemos llegado. Esto es un tema eh, muy, muy importante ahora que, que bueno, todos los gobiernos parece que se hubieran vuelto como insensatos, ¿no? Y nosotros podemos ver que los gobiernos han dejado la sabiduría. Y como dice em, el libro de Proverbios, ¿no? ¿Dónde comienza la sabiduría? En el temor de Dios. Y ese temor de Dios es lo que te hace pensar que en algún momento vas a tener que ser juzgado por lo que estés haciendo, ¿sí? Y no me refiero a personas, me refiero a gobiernos, a naciones enteras juzgadas por sus gobernantes, ¿no? Y, y es algo muy triste ver ahora cómo es que eh, las personas, los creyentes, tenemos que estar en este sistema, pero seamos como Daniel, ¿no? Daniel dice que vivió en Babilonia, eh, pero Babilonia nunca vivió en Daniel, ¿sí? Entonces, él vivió en Babilonia, sí, estamos en este sistema. Sabemos que hay cosas que las leyes están empezando a cambiar y que están en contra de lo que nosotros pensamos. Bueno, pues mantengámonos firmes y hagamos como les digo, como Daniel, que Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia nunca vivió en él, ¿sí? Quien vive en nosotros es Cristo, es su espíritu, y nosotros tenemos que ser sus representantes. Seamos ciudadanos modelo. Si tienes que pagar impuestos, paga tus impuestos. Si tienes que dar honra, da honra. Si tienes que dar respeto, respeto. No puede ser que nosotros como cristianos eh, se, seamos, seamos vistos en la sociedad como personas que son el reflejo de Cristo, ¿sí? Que somos la luz. Y no necesariamente eso tiene que estar acompañado de revueltas, trifulcas. Seamos pacíficos en este sentido, porque Dios nos manda a ser así, que no nos opongamos, ¿no? Que no nos opongamos en un sentido revolucionario, sino que nuestro actuar y todas las cosas que, que nosotros hacemos sean para su gloria y honra, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, estos cristianos que fueron ejecutados en el Imperio Romano, no fueron ejecutados eh, fueron ejecutados por no ser parte del sistema, ¿no? Pero de una forma pacífica, no por ser incendiarios o por no sé, tener este tipo de tendencias antisociales, ¿no? No,
Entonces, nada, veamos eso también, ¿no? Que nosotros con nuestro ejemplo podamos eh, ver cómo es que otros, eh, que nosotros podamos reflejar eso realmente, ¿no? Que, que seamos los mejores ciudadanos posibles, ¿no? Y que si alguien decide perseguirnos, que sea solo por nuestra fe, nada más, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Padre mío. Te pedimos que, que nos cuides, que nos protejas, Señor. Que todas las cosas que están pasando en nuestros países, Padre amado, sabemos que están en tu mano, Señor. Todo, todo lo que pasa, tú tienes el control de todo, Padre mío. Te pedimos que nos ayudes a estar firmes, a resistir, Señor. Te pedimos que nosotros podamos demostrar ser esos pequeños Cristos, esa sal y luz que tú has dejado en este mundo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí y conocerte mejor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.